Bienvenidos una vez ese a su canal favorito de chismecito farandulero. Copyright, gusto tenerlos por aquí. Espero que tu copyright listos y preparados, porque hoy vamos a hablar de un tema que su copyright que les encanta, un tema que ha estado dando vueltas por todas partes y que ha mantenido a ese de uno al borde del asiento, la Relación Superíndice 3N, o mejor dicho, la no Relación Superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Como lo oyen. Vamos a destapar los rumores, las supuestas indirectas, las declaraciones a medias y los misterios que rodean a esta pareja que en la pantalla nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N, pero que fuera de ella parece que bueno, ya lo iremos descubriendo juntos. Prepu rense un cafecito pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y no se despeguen ni un segundo de la pantalla, porque lo que vamos a revelar hoy es du copyright genme decirles imperdible. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por AQU, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo lleno de salseo y exclusivas. Suscríbanse ahora mismo. Bueno amigos, vamos al grano. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erken Zikuay fue innegable. Nos hicieron creer en el amor, en las almas gemelas, en esos flechazos que te dejan sin aliento. Sanemikan, sus personajes, nos enamoraron con sus miradas, sus sonrisas CU superíndice 3 mplices y sus escenas llenas de pasiu superíndice 3N. Pero copyright pasu superíndice 3 cuando las CU, Mara se apagaron. Por copyright esa magia no se tradujo en una relación superíndice 3N real. Esa es la pregunta del Miyu superíndice 3N y la que hoy intentaremos responder. Los rumores sobre una mala relación superíndice 3N entre ellos comenzaron casi al mismo tiempo que terminó superíndice 3 la serie. Al principio todo parecía normal, pero poco a poco fueron desapareciendo las fotos juntos en redes sociales, las muestras de apoyo mutuo y, lo más importante, las apariciones públicas. Los fans, que somos unos expertos en detectar hasta ese mínimo detalle, empezamos a sospechar que algo no andaba bien. Y no nos equivocamos, Nuestra intuición superíndice 3N de chismosos nunca falla. Las teorías que surgieron son de lo variadas. Algunos decuan que la presión superíndice 3N de los fans fue demasiada, que se sentían agobiados por las expectativas y que prefirieron mantener las distancias para proteger su intimidad. ¿Pobrecitos? Imaginen tener a millones de personas opinando sobre cada uno de sus movimientos. Otros dramáticos aseguraban que ha habido una fuerte pelea entre ellos, una discusión superíndice 3N que terminó superíndice 3 por romper cualquier posibilidad de una relación superíndice 3N. ¡Ay, Dios mío! Una pelea de telenovela digna de ser adaptada a la pantalla. Y por supuesto, no podían faltar los que atribuían el distanciamiento a la aparición superíndice 3N de terceras personas en sus vidas. El club psicotriu, nulo amoroso que nunca puede faltar en el mundo del espectáculo. ¿Pero copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, mis queridos chismosos, la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Can ni Demet han hablado abiertamente sobre el tema. Han mantenido un silencio sepulcral, alimentando a las especulaciones. Y eso, mis amigos, es lo que nos da de comer a nosotros los chismosos. Sin embargo, a trabu copyright de sus acciones y de algunas declaraciones indirectas, podemos hacernos una idea de lo que realmente pudo haber pasado. Vamos a analizarlo con lupa, como si fuera una escena del crimen llena de pistas ocultas. Empecemos por Can Yaman. Después copyright de Erken Zikuay, su carrera despegó superíndice 3 como un cohete. Se convirtió superíndice 3 en uno de los actores turcos cotizados a nivel internacional, protagonizando series en Italia y trabajando en proyectos de lo ambiciosos. Su imagen cambió superíndice 3 radicalmente. Dejó superíndice 3 atru al can bohemio y desenfadado que conocimos en la serie y se transformó superíndice 3 en un galu, sofisticado y atlu copyright tico. Un cambio de imagen digno de Hollywood. Pero ¿será que este cambio también copyright reflejaba un cambio en su interior? En sus entrevistas, Can siempre ha sido muy reservado en cuanto a su vida personal. Nunca ha dado muchos detalles sobre sus relaciones amorosas y ha preferido centrarse en hablar de su trabajo. Un hombre precavido vale por dos. Sin embargo, en alguna ocasión superíndice 3N ha dejado caer alguna frase que nos hace pensar que la relación superíndice 3N con Demet no fue tan idílica como pensábamos.
Auestu la carnita asada. Las declaraciones que nos hacen explotar la cabeza. Por ejemplo, en una entrevista concedida a un medio italiano, Can hablu superíndice 3 sobre la importancia de la química en el trabajo, pero también copyright N sobre la necesidad de mantener una distancia profesional. Dijo algo asu como que a veces la química en la pantalla puede ser engau más menos osa, y que no siempre se traduce en una conexión superíndice 3 N real fuera de ella. Algunos interpretaron estas palabras como una indirecta a Demet, como una forma de decir que la magia que vimos en Erkenci Kwai era solo actuación superíndice 3N y que no había nada mu ese ayu de eso. Ay, Can. No nos rompas el corazu superíndice 3N de esa manera. Nosotros creuamos en el amor verdadero. Pero la cosa no queda au. Hace algunos meses Can protagonizo superíndice 3 un pequeño más menos o dalo en las redes sociales por unas declaraciones que hizo sobre sus compau más menos eras de trabajo. Algunos lo acusaron de ser machista y de menospreciar el talento de las actrices con las que ha trabajado. Uy. 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 Acu la cosa se pone fea. Aunque Can se disculpó superíndice 3 públicamente, muchos fans recordaron su relación superíndice 3N con Demet y se preguntaron si esas declaraciones tenían algo que ver con ella. ¿Serú que Can tenía algún resentimiento guardado? ¿Serú que Demet era la musa inspiradora de sus comentarios desafortunados? Misterio. Ahora, vamos a analizar el caso de Demet Özdemir. Después copyright S de Erkenci Kwai, Demet también copyright N ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera. Ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público. Su imagen también copyright N ha evolucionado. Deju superíndice 3 atru S a la sanem ingenua y sou más menos adora y se ha convertido en una mujer sofisticada y segura de su misma. Demet se ha convertido en una reina. Una reina que no necesita a ningún Can para brillar. A diferencia de Can, Demet ha sido un poco abierta en cuanto a su vida personal. Ha hablado sobre sus relaciones amorosas y ha compartido algunos detalles sobre sus experiencias. Demet es una mujer transparente. Una mujer que no tiene miedo de mostrar su corazu superíndice 3N. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre Can Yaman, siempre se muestra evasiva y prefiere cambiar de tema. Acu huele a quemado. Demet no quiere ni mencionar el nombre de Can. En una entrevista reciente le preguntaron directamente sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can en un futuro proyecto. Demet respondió superíndice 3 con una sonrisa forzada y dijo algo asu como que nunca se sabe lo que puede pasar, pero que en este momento estuvo centrada en sus propios proyectos. Algunos interpretaron esta respuesta como una negativa, como una forma de decir que no tiene ningún interu copyright S en volver a coincidir con Can. Demet ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad de reencuentro. Una puerta que al parecer, estuvo bien cerrada con llave. Además, hay un detalle que no podemos pasar por alto. Hace algunos aún más menos Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Aunque su matrimonio duru superíndice 3 poco, fue un evento muy mediático que acaparó superíndice 3 todas las portadas de las revistas del corazu superíndice 3N. Durante la boda, muchos fans se preguntaron si Can Yaman ha sido invitado al evento. La respuesta fue no. Can no estuvo presente en la boda de Demet, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, los rumores sobre su mala relación superíndice 3N. La ausencia de Can en la boda de Demet fue la confirmación superíndice 3N de que su relación superíndice 3N era cosa del pasado. Un pasado que ambos prefieren olvidar. Pero vayamos ayu, mis queridos detectives del corazu superíndice 3N. Analicemos la comunicación superíndice 3N no verbal entre ellos. ¿Han notado CU superíndice 3 mo evitan coincidir en eventos públicos? ¿Han visto CU superíndice 3 mo sus miradas nunca se cruzan cuando N en el mismo lugar? Es como si existiera un campo de fuerza invisible que los mantiene alejados. Una tensión superíndice 3N palpable que se corta con un cuchillo. ¿Y qué decir de sus redes sociales? Si antes se dedicaban likes y comentarios cariñosos, ahora sus perfiles parecen universos paralelos que nunca se tocan. Ni un simple emoji, ni una felicitación superíndice 3N de cumpleaños más menos El silencio es absoluto. Una desconexión superíndice 3N total. Ahora, llegamos al punto clave de este vídeo.
Q copyright le dice Can a Demet. Bueno, mis amores, como les dije al principio, no hay una declaración superíndice 3n explicita, no hay un grito a los cuatro vientos. Pero a trabu copyright ese de sus silencios, sus indirectas y sus acciones, Can y Demet nos han dado pistas suficientes para entender lo que realmente pasó superíndice 3. Hemos armado el rompecabezas con cada uno de los pedacitos de información superíndice 3n que hemos recopilado. Creo que la clave es tú en las expectativas. Tanto Can como Demet se vieron superados por la presión superíndice 3n de los fans. Querían que su relación superíndice 3n fuera real, querían verlos juntos fuera de la pantalla. Pero a veces la realidad supera la ficción superíndice 3n. A veces la química en el trabajo no se traduce en una conexión superíndice 3n real. Y a veces es mejor mantener las distancias para proteger la propia intimidad. Es como si hubieran vivido una novela de amor en la pantalla, pero la vida real les tenía reservada otra historia. Kizu S. Can y Demet intentaron tener algo muy S, pero se dieron cuenta de que no funcionaba. Kizu S. simplemente eran buenos compau más menos eros de trabajo y la magia que vimos en Erkenzi Kwai era solo eso, magia. Sea cual sea la razón superíndice 3n, lo cierto es que su relación superíndice 3n no prosperó superíndice 3 y que ambos decidieron seguir caminos separados. Cada uno ha tomado su propio rumbo. Cada uno ha buscado su propia felicidad. En cuanto a lo que Can le dice a Demet, creo que es un mensaje de respeto y admiración superíndice 3n. A pesar de los rumores y las especulaciones, Can siempre ha reconocido el talento de Demet y ha valorado su trabajo en Erkenzi Kwai. Kizu S. no sean amigos íntimos, pero creo que existe un respeto mutuo entre ellos. Y eso al final, es lo mu ese importante. Can a trabu copyright ese de sus acciones, le dice a Demet, respeto tu camino, respeto tus decisiones y te deseo lo mejor en tu carrera. Un mensaje sutil, pero poderoso. Un mensaje que se esconde entre luneas. Un mensaje que solo los verdaderos chismosos podemos descifrar. Pero seamos honestos, mis queridos amantes del drama. También copyright n podrá haber un mensaje oculto de arrepentimiento. Kizu S. Can se arrepiente de no haber luchado por Demet. Kizu S. se da cuenta de que la deju superíndice 3 ir demasiado fácil. Kizu S. la estrau más menos a en secreto. Nunca lo sabremos con certeza. Pero la esperanza es lo último que se pierde. En resumen, mis queridos chismosos, la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que probablemente nunca lleguemos a resolver por completo. Pero a trabu copyright ese de sus silencios, sus indirectas y sus acciones, hemos podido hacernos una idea de lo que realmente pudo haber pasado. La presión superíndice 3n de los fans, las expectativas y la propia realidad de sus vidas fueron factores determinantes en su distanciamiento. A pesar de todo, creo que existe un respeto mutuo entre ellos y que ambos se desean lo mejor en sus carreras. Hemos llegado al final de nuestra investigación superíndice 3n. Hemos desentrado más menos a los secretos de esta relación superíndice 3n fallida. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan apasionante. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son solo especulaciones basadas en rumores y declaraciones indirectas. La verdad real solo la conocen Can y Demet. Asu que no se tomen nada de esto como la verdad absoluta. Todo es parte del juego del chisme. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Los quiero un monto superíndice 3n y les mando un beso enorme. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet volverán a trabajar juntos? ¿Creen que hubo algo mu ese entre ellos? Du copyright genme sus teorías en los comentarios. Quiero saberlo todo. Quiero leer sus opiniones mu ese descabelladas. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y, lo muy es importante, suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y exclusivas. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirú n. Les prometo que este canal los mantendrá al tanto de todos los chismes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo, mis amores. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, la vida es un chisme, asu que disfrútenlo.